Bueno, para terminar con la unidad número 4 vamos a trabajar sobre este esquema de conducción, sobre el organigrama en un servicio de alimentación y también cuáles son las funciones del personal profesional, ¿sí? Bueno, siempre cuando organizamos un organigrama, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es un esquema de conducción que representa la estructura interna, ¿sí? Y nos refleja las relaciones jerárquicas entre sí. Esto es muy importante. En el entorno virtual está adjunto un archivo donde hay unos lineamientos, ¿sí? Para tener en cuenta sobre la diagramación para estos organigramas, ¿sí? Está basado en las normas IRAM, en la 34.504, ¿sí? Que es sobre la confección de organigramas. Son muy simples los lineamientos para que los conozcan y lo tengan en cuenta, ¿sí? A la hora de resolver también el trabajo práctico. Bueno, como ven, este esquema de conducción vemos que es vertical, ¿sí? Entonces eso nos permite entender cómo es el orden jerárquico. Vemos que hay una dirección del establecimiento, del cual depende una jefatura del área de alimentación y dietoterapia, o sea, hay una jefatura del área de alimentación y a partir de allí hay diferentes responsables según cómo se organice cada servicio de alimentación. Esto va a depender muchísimo y va a variar según la dimensión de ese servicio de alimentación. No en todos los servicios de alimentación va a haber una jefatura, ni va a haber responsables así de elaboración, de internación, de prestaciones ambulatorias, de fórmulas líquidas. Hay servicios que son más chicos y es la misma jefa quien cumple las diferentes tareas, como vimos anteriormente en el cuadro de la resolución 1674, que cuando había pocas raciones solamente había una jefatura, o sea, un solo personal profesional. Entonces es esa persona quien va a cumplir o tener que responder a las distintas áreas o funciones que tenga a su cargo, ¿sí? A medida que es más grande el establecimiento, sí se permite como la contratación o ampliar el personal que colabore, ¿sí? Pero bueno, recordamos, hay una dirección del establecimiento, hay una jefatura del servicio de alimentación, o sea, de toda de la alimentación. Estoy pensando a nivel hospitalario, si pensamos en el director del hospital, está el área de nutrición, ¿sí? El departamento de nutrición, y de ese departamento de nutrición van a depender los diferentes sectores, ¿sí? Como puede ser el sector de elaboración, internación, prestaciones ambulatorias, fórmulas líquidas, puede estar el área programática, puede haber diferentes áreas según cada institución. Lo que vamos a repasar ahora son un poco las funciones, ¿sí? Que esto es muy importante, las funciones del personal profesional, ¿sí? Las funciones del licenciado en nutrición en los distintos cargos que se pueden desarrollar dentro de un servicio de alimentación, ¿sí? Como jefe de departamento, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta que va a ser el jefe, entonces va a ser quien organiza y quien establece todas las relaciones con el resto de los participantes, ¿sí? O de los actores de ese departamento de nutrición, y a su vez los relaciona hacia arriba con el director del establecimiento y los diferentes actores también, ¿sí? Entonces, la principal función va a ser cumplir el objetivo de ese servicio de alimentación. O sea, ¿cuál es el objetivo de ese servicio de alimentación? Y el jefe del departamento tiene que procurar cumplir ese objetivo. Bueno, va a tener que desarrollar y planificar todo lo necesario. Va a estar relacionado con las previsiones presupuestarias. Va a tener que realizar el cálculo de los insumos a adquirir y cuáles son las especificaciones del mismo. O sea, ¿qué voy a necesitar en este servicio de nutrición? ¿Sí? Tengo un servicio de elaboración, vamos a elaborar la comida, bueno, ¿qué necesito también? ¿Sí? Si bien, si tiene una nutricionista en el servicio de elaboración, la va a ayudar, pero va a ser ella quien va a tener que estimar todas las y colaborar en eso, porque es la jefa. Va a tener que intervenir en la confección de los requisitos de contratar servicios, ¿sí? Hacer todos los procedimientos y las técnicas tienen que estar ordenados, especificados, detallados, ¿sí? Establecer cuáles van a ser las tipificaciones alimentarias que va a haber en ese servicio de alimentación, cuál va a ser el manual de dietas, ¿sí? Tiene que elaborarlo. Coordinar con los médicos la realización de las
prescripciones dietoterápicas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser a partir de nuestra tipificación, ¿sí? La tipificación que decía, bueno, cómo los médicos van a prescribir esas distintas dietas, ¿sí? Realizar investigaciones para asegurar esa calidad en las diferentes áreas, establecer cuáles son las necesidades de recursos humanos y los requisitos que deben reunir, ¿sí? Detallar cuáles son las pautas para los concursos de selección y la promoción del personal, ¿sí? Planificar y formalizar actividades de docencia, de investigación, capacitación, integrar comité en temas de competencias del área, determinar quién va a ser su reemplazante en caso de ausencia o de otro personal del área. O sea, es ser jefa, o sea, está bueno para pensar estas funciones ubicándose en ese cargo. Ser jefa tiene mucho de planificación, de desarrollo, de cálculo, ¿sí? Es quien va a ser la cabeza como de esa organización, ¿sí? De ese departamento. Bien, si nos toca desarrollarnos, desenvolvernos como nutricionista en el área de elaboración, tenemos que pensar como en la parte de producción, ¿sí? En alimentos, ¿sí? Como vimos en planta física, bueno, más o menos así nos tenemos que ubicar. Y ahí vamos a tener que entender la planificación y la administración de la alimentación de la población asistida, o sea, conocer cuál va a ser nuestra población, ¿sí? También vamos a tener que supervisar las etapas de recepción, elaboración y distribución de comida, o sea, vamos a ser nosotros los encargados de esa área, ¿sí? Verificar que se cumplan todas las normas de higiene y seguridad de los alimentos, ¿sí? Y también de bioseguridad para las personas que trabajan. Intervenir en esta tipificación de las dietas y de las fórmulas líquidas en el diseño y en la elaboración del manual de dietas, ¿sí? Ahí van a trabajar en conjunto con la jefa del área. Evaluar la calidad de esa alimentación brindada, ¿sí? Si está saliendo bien organolécticamente, además de la inocuidad, cómo es la presentación. Intervenir en los procesos de adquisición, reparación, control de equipos y de elementos, ¿sí? Si necesitamos implementar un nuevo equipamiento, solicitarlo, ¿sí? Determinar qué cantidad de recursos humanos necesita estar a su cargo en ese sector, ¿sí? Y participar en el proceso de empleo y selección y promoción del mismo. Participar en proyectos de construcción y remodelación de planta física, porque es esa persona la que sabe el movimiento de la producción de los menús. Capacitar al personal de cocina en las buenas prácticas de manufactura y además de las capacitaciones continuas, como dijimos anteriormente, que hay que desarrollar. Evaluar desechos, sobrantes, residuos, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Si hay muchos desechos, sobrantes y residuos, ¿sí? ¿Qué medidas implementar? Y nuevamente verificar el cumplimiento de las normas de higiene y bioseguridad. Bien. Como nutricionista del área de internación, ¿sí? Nos tenemos que pensar que vamos a estar más cercanos a los pacientes, ¿sí? Los pacientes internados, como para que se ubican más o menos en el área hospitalario. Entonces vamos a tener que intervenir en la tipificación de los regímenes y en el manual de dietas, porque vamos a ser nosotros quienes vamos a estar ahí en contacto con el paciente y ver qué dieta se le prescribe en el momento del pase de médico y demás. Determinar las necesidades y las demandas de la población asistida, ¿sí? Evaluar la calidad de la prestación, o sea, qué alimentación se le está dando, ¿sí? Cómo recibe esa alimentación el paciente, ¿sí? Supervisar que se cumplan las normas de higiene y de bioseguridad, estipular los insumos necesarios del sector, interpretar las prescripciones dietoterápicas, realizar el plan de alimentación al alta también, supervisar la distribución, el consumo y la aceptación de las comidas. En cuanto al área de prestaciones ambulatorias, ¿sí? Esto va a ser también pensando en un hospital como de gran capacidad, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas prestaciones ambulatorias que se van a ofrecer? ¿Sí? Entonces va a haber que evaluar esa demanda de esa consulta ambulatoria, implementar mecanismos para satisfacerla, ¿sí? Cómo se van a ordenar los turnos, cómo se van a organizar en talleres, ¿sí? Participar en la confección de protocolos de tratamientos para las distintas patologías, ¿sí? Cómo se va a tratar, cómo se va a abordar, por ejemplo, diabetes, cómo se va a abordar celiaquía, ¿sí? Programar, realizar, analizar y supervisar los estudios de diagnóstico de la situación alimentaria, ¿sí? Desarrollar un plan de acción tendiendo a mejorar esa situación alimentaria, esto que decíamos de si es necesario hacer como talleres y demás.
participar y planificar, programar y supervisar los programas de educación alimentaria, asesorar la organización y la evaluación de todos los programas en lo que compete la alimentación, ¿sí? Y coordinar la atención de los consultorios periféricos de nutrición. Bien, la nutricionista del área del consultorio externo va a ser quien va a atender esa demanda de consulta ambulatoria, va a ser quien va a prescribir el plan de alimentación y lo va a realizar, ¿sí? Va a interpretar, perdón, la prescripción y va a realizar el plan de alimentación. Va a registrar el plan de alimentación, se le va a hacer el seguimiento y la evolución nutricional, y esto generalmente queda todo asentado, o sea, en la historia clínica, entonces está en contacto con los demás profesionales y se va a encargar de hacer la educación alimentaria al paciente y a los familiares, ¿sí? Todas estas funciones las pueden ampliar en la resolución, están muy bien detalladas, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros conozcamos por si a futuro tienen que desarrollarse en algún área, conocer cuáles son las funciones que están por escrito, pero también cómo uno las adapta a cada servicio de alimentación y a la demanda que se va dando, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos la unidad número 4 de recursos humanos. Es muy importante esta unidad, ¿sí? Más allá de las funciones de nosotros como licenciados en nutrición, lo que es la gestión de recursos humanos es sumamente importante y vamos a estar siempre en contacto con personas. Entonces es muy importante manejar una buena comunicación con ellos.